mi nombre es Alejandra Pérez y yo soy cofundadora de Guarumo y hoy les traemos el compostaje que va a ser impartido por María Paula Carvajal. Ella es estudiante de Biología Tropical de la UNA. Entonces, bueno, la dinámica consiste en que ella nos va a hacer primero como una exposición que es un poco teórica, que dura unos 15 minutos y después ya empieza con la parte práctica. Entonces, vamos empezando. Dale, Mari. Bueno, hola a todos y a todas. Estoy súper contenta de poder estar acá en este espacio y quería empezar primero con una presentación breve sobre algunas cosillas que quiero que tengamos presentes. Entonces voy a compartir la pantalla. Ok, entonces, bueno, vamos a dar inicio con el taller de lombricompostaje. Como Ale me presentó, soy María Paula Carvajal. Aquí tienen mi cuenta de Instagram y también mi correo por si después me quieren hacer alguna consulta más puntual y privada. Entonces, bueno, hace poco inicié esta cuenta de Instagram y mi objetivo es que por medio de la educación podamos ser personas más conscientes de nuestros impactos, de cómo nuestros hábitos y desarrollo tienen una afectación en el ambiente y en las personas y que esa conciencia nos lleve a la acción. Entonces, por eso estamos acá, para aprender y también actuar. Entonces, de forma breve, algunos sí sabían un poco sobre el lombricompostaje, otros no. Entonces, para decir de forma general qué es el compostaje, podemos observar este diagrama que básicamente es cómo se transforma los residuos orgánicos o la materia orgánica, como esta manzanita, el resto de la manzanita, por medio de un sistema que puede ser muy simple, puede ser más elaborado, y en esta transformación todos los nutrientes de esta materia orgánica se vuelven biodisponibles para que las plantas los puedan aprovechar y utilizar por medio de un abono. Entonces, luego ese abono uno lo puede aplicar a las plantas, les brinda nutrientes de nitrógeno, fósforo y demás, y así se va cerrando el ciclo. Algo súper importante es que hay muchos métodos de compostaje. Esa cajita, ¿verdad? Donde se da un proceso, puede ser por medio de Takakura, tal vez lo han escuchado, de composteras giratorias que algunas municipalidades han estado motivando e incentivando en el país, y el lombricompostaje, que es el que vamos a ver hoy. Entonces, algo súper importante que quiero como que nos quede es por qué hay que compostar. Si es necesario, si es solo por moda, si es solo porque tengo una huerta o si hay alguna implicación o alguna importancia más de fondo. Entonces, yo aquí hice algo que espero no les moleste. En el formulario de Google les preguntamos por qué querían aprender a lombricompostar. Entonces reuní algunas de sus preguntas por acá para compartirlas, cuáles fueron sus motivaciones. Entonces, por ahí nos comentaban que sabían que tirar residuos orgánicos en la basura tiene un gran impacto por la liberación de gases como metano. Muy interesante, ahora vamos a ver por qué. Después, disminuir mi huella de carbono. Entonces vemos que tiene como una implicación ambiental el tema de los residuos orgánicos. Después también siempre es bueno aprender cosas nuevas y con mayor motivo si benefician al ambiente. Eso me dio mucha risa. Quiero comenzar a sembrar más en mi huerta y crecer comidita en mi patio. Entonces hay una motivación para aplicar el abono y usarlo para una huerta, muy importante también. Luego, porque ese poquito contribuye un montón al planeta y me gustaría aprender sobre sostenibilidad ecológica para aprovechar los desechos orgánicos. Y el que más me gustó a todos, porque es genial. Alguno puso porque es genial, tal vez ya se unió o todavía no se ha unido. Y me gustó mucho porque es efectivamente genial hacer lombricompostaje, y también es genial todos los beneficios que trae para nosotros y también para el ambiente. Entonces, bueno, ahora
yo les quiero comentar por qué yo quise aprender a hacer lombricompostaje, cuáles fueron esas motivaciones mías. Y básicamente fue cuando me di cuenta a dónde va mi basura. Yo antes en mi hogar, todos los residuos orgánicos los echaba como a esta basura común, esta basura que se lleva ese típico camión de basura que cuando pasa huele súper feo, ¿verdad? Entonces, pero yo no sabía a dónde iba ese camión, ¿verdad? ¿Qué hacía con toda esa basura de tanta gente? Yo no sabía. Y cuando me di cuenta dónde va a parar, entonces ya me asusté un poco y quise actuar y hacer algo. Entonces les vengo a hablar un poco sobre los rellenos sanitarios, que ahí es donde va a parar la basura común en el mejor de los casos en Costa Rica. Entonces, un relleno sanitario, para explicarles brevemente, podemos observar este esquema de la figura 3. Básicamente, un relleno sanitario es hacer un hueco en la tierra en donde se van a ir apilando capas de basura y capas de tierra. Entonces va capa de basura, capa de tierra, se va llenando hasta que llega un tope y se tapa ese hoyo, y ya encima se pueden realizar alguna infraestructura, un parqueo y demás. Esto no es tan simple como solo un hueco en la tierra, tiene una serie de geomembranas como un tipo de capa para impermeabilizar el contacto de toda esa basura con las capas de tierra y el resto del ambiente y de la tierra que está alrededor. Y también tiene una serie de tuberías para recolectar un líquido que se forma, ¿no? Esto es muy importante porque ustedes se pueden imaginar en esa basura, si las personas no le dan una gestión como el compostaje de cualquier método, entonces en esa basura hay restos de residuos orgánicos y un montón de otras cosas como plásticos y un montón de otros tipos de residuos que llegan a estos camiones por la basura común. Entonces ya enterrado bajo tierra con la lluvia y en los procesos de descomposición de la materia orgánica y demás, se mezclan y se forman unos líquidos que son sumamente tóxicos. Por eso estos rellenos tienen que tener un sistema de tuberías para recoger esos líquidos y darles un tratamiento adecuado. También tiene otras tuberías por donde sale gas. Por ahí va el tema del gas metano que alguna persona mencionó por ahí. En todo este proceso compacto también se producen muchos gases y tienen una serie de tuberías para que se liberen. Y acá también les adjunté algunas imágenes de un relleno sanitario en Desamparados. Tal vez algunos lo han escuchado, tal vez algunos viven cerca y pueden observar, normalmente en los rellenos sanitarios es una gran extensión de tierra. Hay una parte en donde siempre hay basura expuesta y hay estos bajops que la pasan acomodando para ir enterrando en capas, pero siempre hay como una parte con la basura como recién llegada. Entonces aquí pueden ver algunas imágenes. Ya con esta descripción, ¿verdad? Tal vez nos podemos imaginar algunos de los impactos, pero aquí yo les quiero hacer como un listado de algunos de los principales. Entonces, ¿cuáles son estos principales impactos de estos rellenos sanitarios? El primero, podemos hablar de la contaminación hídrica. Como les mencionaba, en este sistema se forman estos líquidos tóxicos. Entonces, si el sistema de tuberías no está bien hecho o no se le da un buen mantenimiento, hay una alta probabilidad que esos líquidos se infiltren en la tierra y contaminen mantos acuíferos, que son como ríos subterráneos, que suplen de agua a muchas comunidades y también pueden llegar a afectar otros tipos de cuerpo de agua, afectando a toda la vida que está ahí, porque esos líquidos son muy tóxicos y demás. Entonces, la contaminación hídrica es uno de los impactos. Luego, la destrucción de hábitats, porque normalmente se tiene que talar grandes extensiones de bosque para poder disponer del espacio, para hacer toda la estructura, y también hay como un parqueo asociado para los camiones y demás. Y otra muy importante es la disconformidad comunitaria. Normalmente en los rellenos sanitarios, por ejemplo, hay muchos malos olores y también pueden visitar algunos animales y algunas aves. Se pueden dar proliferaciones de algunos tipos de mamíferos
que aprovechan los recursos de los rellenos, ¿verdad? Más que todo la materia orgánica que está ahí y demás. Entonces puede ser una fuente tal vez de algunos patógenos y también los malos olores afectan mucho. Aquí les quiero contar una historia breve que mezcla la destrucción de hábitats y la disconformidad comunitaria. Esta fue una anécdota de una estudiante de la Universidad Nacional. Estábamos en una actividad en la U en el marco del Día del Agua, y ella nos comentaba cómo ella vive en una zona de Alajuela, una zona rural de Alajuela con mucho bosque, y nos decía que la municipalidad, no recuerdo si era la MUNI, pero querían hacer un relleno sanitario súper cerca de donde ella vivía, y necesitaban talar un gran parche del bosque que ahí había muy bonito para hacer el relleno. Entonces toda la comunidad se organizó para decir no a esta iniciativa, lucharon y no se hizo al final, por dicha. Pero entonces esto es para que veamos cómo realmente tiene tantos impactos, y lo principal es que si los insumos de basura siguen aumentando, entonces cada vez se van a necesitar hacer aún más rellenos sanitarios, porque los rellenos tienen un límite y se tapan. Entonces luego hay que hacer nuevos que implican buscar una zona, talar, hacerlo y todas estas problemáticas. ¿Y por qué en zonas rurales? Normalmente estos rellenos se buscan hacerlos en zonas alejadas de comunidades con muchas personas, como en los centros de ciudad y demás, por todas las incomodidades que conlleva. Entonces aquí vamos con la última problemática, que son costos estatales. Como de donde se recoge la basura se tiene que llevar por medio de camiones a los rellenos, y normalmente están muy lejos, distanciados en zonas rurales, entonces los costos del transporte, de gasolina y demás son muy altos para las municipalidades. Entonces, por todo lado, ¿verdad? Como que tienen muchas problemáticas. Entonces aquí es donde nosotros podemos hacer algo para que al menos nuestros residuos no apoyen los rellenos sanitarios y no vayan ahí. Porque es súper interesante, pero se ha determinado que más del 50% de la basura costarricense son residuos orgánicos, ¿verdad? Que se podrían estar aprovechando, haciendo abono y demás. Entonces, bueno, antes ya de iniciar con la parte práctica, quiero que sepamos algunos conceptos de la ecología y el comportamiento de las lombrices, que esto va a ser muy importante porque lo que nosotros vamos a crear es básicamente un micro hábitat en donde ellos se desarrollan. Entonces tenemos que saber cómo se comportan, qué les gusta, qué no, y normalmente cuál es su hábitat, ¿verdad? En qué les gusta estar. Entonces, principalmente, como ven en esta imagen, esto es un poco como de ecología de suelos. El suelo, ¿verdad? Es tiene muchas comunidades de diferentes organismos, y podemos describirlo como un lugar húmedo, o específicamente a las lombrices les gustan los lugares húmedos. Podemos imaginarnos el suelo de un bosque así, con mucha humedad, pero no demasiada, ¿verdad? Luego, carente de luz. Ellas viven justamente dentro de las capas del suelo, y también muy diverso. Hay muchos tipos de microorganismos, hongos, bacterias, otros insectos y hasta mamíferos, ¿verdad? Un dato curioso muy interesante es que las lombrices son bioindicadoras de la calidad del suelo. En diversos estudios se determina que si hay muchas lombrices significa que el suelo tiene buena calidad. También por toda la acción que ellos realizan de el aprovechamiento y la descomposición por su sistema digestivo de la materia orgánica. Entonces ellas contribuyen con los nutrientes en el suelo. Entonces, bueno, ahora sí, manos a la obra. Bueno, vamos a empezar. Entonces, voy a empezar como hablando de forma general de cómo funciona el lombricompostaje. Hay muchas formas de hacerlo, de diseños de lombricomposteras, pero hoy vamos a aprender a hacer esta de acá, que son dos cajas, una sobre otra. Hay muchos métodos. Hay personas que también utilizan baldes de pintura, que es una súper buena opción, o que se utilizan sistemas más grandes.
pero todos tienen que cumplir los mismos principios para asegurar que las lombrices se desarrollen bien y funcione el sistema. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Primero, en el lombricompostaje debe haber un compartimiento principal en donde se da toda la degradación de la materia orgánica por parte de las lombrices. Entonces, en ese compartimento principal tenemos a las lombrices y a la materia orgánica. Ese compartimento tiene que estar aireado de alguna forma, puede ser con huecos en una tapa, con una tela, y también nuestro sistema va a empezar a secretar un líquido, que es el famoso lixiviado de lombriz. Entonces necesitamos otro contenedor donde se recolecte ese líquido. Ahora, conversando un poco sobre cómo funciona o qué hacen las lombrices, esto es muy interesante. Digamos, el abono sólido, que es el humus de lombriz, se forma por medio de la alimentación de la lombriz. O sea, la lombriz se alimenta de toda la materia que nosotros le brindamos. Esos alimentos pasan por su tracto digestivo y sus excretas es ese humus. Algo muy interesante es que se ha determinado que no es únicamente el paso por el tracto digestivo lo que forma el humus y lo que ayuda a la descomposición, sino que hay un montón de microorganismos dentro del sistema digestivo de las lombrices. Entonces, cuando ellos se excretan, en esa excreta hay un montón de esos microorganismos que ellas tenían en su sistema. Entonces se incorporan a todo el humus y con toda la otra materia y ayudan en el proceso de descomposición. Entonces tenemos a las lombrices y a su microbiota asociada que ayudan en el proceso. Ok, entonces sabiendo que tiene que haber una parte en donde se da toda la acción con las lombrices y la materia orgánica y luego otra parte que recolecte este lixiviado que se forma a partir de también el metabolismo y la descomposición de la materia orgánica, vamos a ver primero cómo armamos una estructura que cumpla esos requisitos. Entonces, vamos a ver. Tenemos esta caja de acá. Tenemos una caja superior y una caja inferior, que es la de abajo. Voy a sacarlas para que las vean mejor. Ok, si me ven ahí. Ajá. Entonces, la caja superior que va encima de esta otra, aquí lo que tenemos que hacer primero en temas de estructura es la tapa, le tenemos que hacer huecos. Vamos a ver si ahí los ven. Ven, tenemos que hacerle bastante hueco para que haya aireación y las lombrices tengan el oxígeno que necesitan. Entonces, se puede ver como si compran estas cajas que se ubican o las pueden encontrar en PriceMart o en ya, están muy distribuidas. Entonces le hacen un hueco en cada forma geométrica y aquí en el centro se pueden hacer 5 huecos. Entonces, como ven, hay varios huecos. Es importante no hacerlos muy grandes. Estos huecos se pueden hacer con un taladro, pero no con una broca, que es como la pieza, ¿verdad?, para que hace el hueco, no demasiado ancha, porque si no, el diámetro del hueco se hace muy grande y pueden entrar tal vez insectos y otras cosillas que no queremos. Pero sí es un huequito pequeño y bastantes, porque es importante. Entonces, eso por ese lado de la tapa. Muy importante los huecos. Luego, en esta caja, en la superior, en donde vamos a echar las lombrices y la materia orgánica, tenemos que hacerle huecos en la base. Entonces, en la base le hacemos huecos también, porque esos huecos van a hacer el drenaje de todo el lixiviado que se va a formar. Entonces son muy importantes esos huecos. Y luego, la caja inferior, está acá, que es la que está pintada, es la que va a recolectar el lixiviado. Entonces en esa no hay que hacerle huecos, ¿verdad? Porque si no se sale. Esta la dejamos tal cual como se compra. Y por último, tenemos que comprar o conseguir
bloques como estos. Vean, les voy a enseñar un poco para que lo vean mejor. Entonces, si ven por acá, tenemos 4 bloques. Estos bloques son muy importantes para generar altura. Todo esto que ven acá es el lixiviado, es el líquido. Entonces, necesitamos altura para que ese líquido no llegue a nuestra caja con las lombrices. Vean, ahí hay una amiguita. Ok, entonces es súper importante que haya altura, porque si el lixiviado aumenta, digamos, como pueden ver acá, hay una cierta altura. Si ya el lixiviado supera la altura del ladrillo, en este caso es un ladrillo, ustedes pueden conseguir un ladrillo, pueden también conseguir bloques, lo que necesitan es nada más algo que les dé altura. Si supera el nivel de este ladrillo o del bloque, va a llegar a los huecos de la otra caja y se va a humedecer demasiado. Y ahí es donde vamos a tener problemas. Ok, entonces, recordando la estructura, 2 cajas, una caja donde va a ser la principal con las lombrices y la materia orgánica, con una tapa con huecos y con huecos en la base. Y luego una segunda caja, que es la caja inferior, en donde no hay huecos y donde vamos a poner 4 bloques para que nos dé altura y que el lixiviado que se recolecta no llegue a la caja principal y humedezca y se nos vuelva como una piscina nuestro sistema, porque las lombrices se pueden ahogar. Ok. Entonces, esa es la estructura base. Como ven, es súper sencillo. Entonces, yo les doy esta caja ya lista, con los huecos, con los bloques, con todo. Ahora ustedes, ¿qué hacen, verdad? ¿Cómo hacemos ya para la otra fase, que ya son las lombrices y ya para empezar? Entonces, lo primero es la lombriz. ¿Cuál lombriz comprar? Esto es súper importante. La lombriz que yo les recomiendo es la lombriz californiana o Eisenia fétida. Esa es la especie. Hay muchas lombrices que se pueden utilizar y que son buenas, pero esta es una de las mejores porque es súper resistente a diferentes estreses ambientales. Eso quiere decir que si tal vez en nuestro sistema de compostaje la humedad nos varió demasiado o el pH cambió y se vuelve súper ácido porque le echamos muchos cítricos, se nos olvidó le echamos muchos cítricos, entonces estas lombrices son muy fuertes y resisten todos esos cambios drásticos y que a otras lombrices las dañarían muy fácil. Entonces ellos son muy resistentes y fuertes. Por eso esta es una especie muy recomendada. Después también tiene una alta tasa de reproducción, o sea, se reproduce súper rápido y en poco tiempo ya tenemos el doble o más de las comunidades de lombrices que teníamos al inicio. Entonces eso es súper importante. Recuerden la lombriz californiana por estas razones. Hay otras especies que también son buenas, pero esta es una de las mejores. Ok. Después de la lombriz, ¿verdad? Ya compramos las lombrices. Ahora que no las vamos a echar sin nada en nuestra caja, lo que yo les recomiendo es ir a buscar hojarasca. Entonces, ¿qué es la hojarasca? Aquí pueden ver un poquito. La hojarasca son como hojas secas. Entonces, pueden hacer una cama de hojarasca, nada más van y recolectan un poquillo de hojas secas, hacen una capa y luego ahí echan sus lombrices. ¿Dónde podemos conseguir hojarasca? Si vivimos en una zona rural, tal vez hay un bosque cercano o varios árboles cercanos, entonces son las hojas que caen de los árboles pero que ya están secas. En un bosque tal vez nos podemos encontrar esta capa de hojas en el suelo empezándose a descomponer con diferentes hongos. Podríamos observar hongos en las hojas que se ve como blanquito y todo eso nos lo traemos. Es súper bueno porque ya estaríamos incorporando no solo las hojas sino microorganismos que van a ayudar al proceso de descomposición junto con las lombrices. Entonces, en una zona rural puede ser esa la fuente. En una zona más urbana pueden ser hasta los parques normales que tienen tal vez algunos que otros árboles. Entonces las hojas también que caen de los árboles que caen en el piso las podemos recolectar
y esas las podemos incorporar. De hecho, estas son hojas de un parque que tengo cerca, no es de bosque, pero igual funciona súper bien. Entonces hacemos la cama de hojas, incorporamos las lombrices y un poquito de residuos orgánicos y ya, este es el inicio. Eso es lo que necesitamos para iniciar. Entonces ahora les voy a contar un poco del mantenimiento y les voy a enseñar las lombrices, ¿verdad? También para que ustedes puedan ver cómo se ve el humus, cómo se ve la materia descomponiéndose y demás. Algo súper importante en relación a esto de las lombrices es que a veces las lombrices californianas son un poco caras, ¿verdad? Creo que el kilo de lombrices cuesta como 8,000 colones por ahí. Entonces lo que ustedes pueden hacer también es que compran las lombrices, pero muy poquito. Compran como, uno le llamaría una semilla de lombrices. Entonces un puñito pequeño de lombrices, lo incorporan a su lombricompostera y como sabemos que ellas se reproducen y se van duplicando, ¿verdad? Entonces las dejamos ahí con poquitos residuos, muy poquitos, ¿verdad? Porque son poquitas lombrices. Y poco a poco esperamos tal vez 2 semanas añadiéndole poquitos residuos y vamos a ver que luego vamos a tener ya un número de lombrices mucho mayor, ya más estable para poder añadirle un mayor número de residuos orgánicos. Algo súper importante también es que las lombrices tienen un límite como de su sistema digestivo, ¿verdad? Ellas no comen ilimitadamente, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno inicia con pocas lombrices. Uno no le puede echar demasiados residuos porque si no, ellas sí se van a alimentar, pero de lo que pueden y lo que tienen campo, ¿verdad? Entonces van a quedar posiblemente residuos que ellas no se pudieron alimentar a tiempo, que se van a empezar a pudrir en vez de descomponer. Entonces por eso esto es súper importante. Si se inicia de esta forma con pocas lombrices, echarle muy poquitos residuos y estar monitoreando cómo se van a ir reproduciendo y aumentando. Entonces, bueno, digamos que ya tenemos nuestro sistema con todo lo que les comenté ahora y ya le empezamos a poner residuos orgánicos. Entonces, ¿cuál es el mantenimiento, verdad? Tenemos que darle un montón de vuelta cada rato, lo dejamos ahí, no la volvemos a ver. ¿Qué hay que hacer, verdad? Entonces, lo primero es que tal vez si alguno conoce el sistema de composteras giratorias o algunos otros sistemas, hay que estarle dando muchas vueltas, oxigenando constantemente. En este sistema no es el caso, porque las lombrices se mueven a través de la materia orgánica, generando pequeños túneles, entonces ellas ya ayudan a la oxigenación. Y ya tenemos los huecos, entonces más o menos hay que destaparlo y mover un poquito, como una vez por semana, más o menos, pero no es obligatorio. Ya tal vez una vez cada 15 días sí, pero y es muy poquito. Entonces vamos a ver, voy a enseñarles. Yo aquí tengo 2 composteras, ¿verdad? Esta, como ven, yo ahí también las pinto. Esto es algo muy bonito que ustedes pueden hacer también. Esta de acá es más madura, lleva más tiempo conmigo. Y esta de acá es más nueva, se la hice a un familiar. Entonces voy a mostrarles un poco cómo se ve en esta que ya lleva más tiempo. Entonces vamos a ver. Voy a agarrar la pala. Ok, como pueden ver, esto de acá hace 5 días más o menos la alimenté, le eché residuos orgánicos. Entonces ya con 5 o 6 días podemos ver cómo se debe ver más o menos los residuos empezándose a degradar. Aquí pueden ver a las lombrices, ¿verdad? Aquí están ellas. Y este más o menos es como se debe ver. Aquí residuos de frutas, una hoja de tamal, diferentes vegetales. Entonces también algo súper importante es, vamos a ver, ok, disculpen ahí la tecnología, pero espero que sí puedan ver bien todo. Ok, algo súper importante es que si lo hacemos de esta forma, los residuos orgánicos van a estar en la capa superior de nuestro sistema y conforme las lombrices se van alimentando,
ya el abono o el humus va a quedar en la parte inferior. Entonces, por eso es importante no moverlo demasiado, porque si no todo se nos va a mezclar y va a ser más difícil cosechar o sacar ese humus. Entonces, la forma más sencilla, sin ningún método muy ingenieril, digamos, para los que no son muy diestros, es nada más, vamos a ver, voy a darle vuelta. Ok, es nada más que usted, digamos, en esta capa, ¿verdad? Están los residuos. Entonces ustedes corren la capa, ¿verdad? La van corriendo, la ponen a un lado. Y abajo, como pueden ver, ya se va viendo un poquito más. En el fondo va a quedar el humus de lombriz. Vamos a ver si les muestro aquí. Entonces, bueno, vamos a ver. Ajá. Como pueden ver, hay muchas cáscaras de huevo y estas no se preocupen si todavía las siguen viendo, porque ya hay técnicas hasta que usted le echa la cáscara de huevo directamente a las plantas y es súper positivo. Entonces, creo que sí está enfocando. Como ven, este es el humus, es una contextura húmeda, café, ¿verdad? Muy oscura. Entonces así es como ya se ve casi ya más listo. Entonces en las capas más profundas se va a concentrar el humus ya más trabajado. Y en las capas superiores, ¿verdad? Voy a devolver la capa con los residuos, van a ser los residuos más frescos. Entonces pueden hacerlo así, con una capa, siempre manteniendo una capa, o también, esto puede ser también creatividad de ustedes, lo pueden dividir. Entonces en una parte ponen los residuos frescos y en otra no lo dejan sin los residuos. Entonces van a ver que aquí las lombrices van a estar más acá y aquí luego ya va a estar el humus listo y luego digamos que alternan. También hay una serie de trampas que se pueden hacer, que en el material adicional de apoyo les adjunté una foto. Entonces eso consiste en que se ponen los residuos orgánicos dentro de una malla, un montón de solo residuos orgánicos en una malla y se colocan dentro de la compostera. Entonces las lombrices se van a ir hacia esa malla adentro y luego nosotros sacamos esa malla para que ya no hayan lombrices, porque si ven, yo puedo sacar el humus, pero se me colan algunas lombrices. Entonces, de esta forma, todas las lombrices quedan concentradas dentro de la malla, yo saco la malla y ya el humus que yo saque no va a tener tantas lombrices y no se me van a ir con el humus que cosecho. Entonces, es una forma más que todo para que no tengamos tantas lombrices en el humus que vamos ya a aplicar a nuestras huertas o que vamos a vender si fuera el caso. Esa es una forma. Entonces, bueno, eso es con respecto a el humus y cómo se ve, ¿verdad? Ya vimos, el humus es como negrito, es muy húmedo. Y ahora, algo muy importante, voy a mover. Algo súper importante. Ok. Algo súper importante es saber qué cosas me demuestran que todo está bien, que todo está funcionando y cuáles otras me indican que tal vez hay algo que no va bien. Entonces, para esto es muy importante tomar en cuenta que nuestro sistema de lombricompostaje necesita una humedad alta. Necesita tener como un 60-70% de humedad. ¿Y cómo podemos verificar esto? Agarramos un poco del humus, lo estripamos y tiene que salir una gotita. Si está así, es que la humedad está súper bien. Si agarramos el humus y se nos desborona, es que le falta humedad. Y como vimos, a las lombrices les gusta la humedad. Entonces, tenemos que solucionar por ese lado. Más bien, si está demasiado húmedo, entonces también es un problema. Si ya está, como les decía, como una sopa, digamos así, entonces también hay que tomar medidas del caso. También ahora con el pH se tiene que mantener más o menos neutro, un pH de 7, y eso normalmente va a quedar estable. Nosotros somos los que podemos alterarlo si le agregamos muchos cítricos como limón
y naranja, pero en mucha cantidad. No significa que estos no se puedan incorporar, solo que hay que ser reservados, no poner muchos. Y también, ok, entonces, ¿qué me indica que todo va bien con mi lombricompostera? Tiene que oler bien. Esto es súper importante. La lombricompostera debe oler rico. Bueno, yo lo considero rico, pero huele como un olor neutro, como a bosque o a tierra mojada. Así es como debe oler. También debemos poder observar diferentes organismos desarrollándose. Cuando ya nuestro compostaje está estable, vamos a ver varios hongos que empiezan a crecer, y también es posible ver algunos invertebrados, como algunos insectos pequeños y hormigas. Eso es normal, que van a ayudar también a el sistema. Si vemos ya un exceso, que hay demasiadas hormigas o demasiados, a mí me han aparecido unos coleópteros que son como unos bichitos negros. Si hay demasiados, entonces ahí tal vez hay un problema. Pero cuando hay una mezcla de algunos organismos, eso está bien. Y los hongos siempre es una muy buena señal, porque ellos nos están ayudando en el proceso de descomposición. Entonces, eso nos indica que todo va bien. Y también que a los 4 días, 5 días, vemos que la materia se está descomponiendo, como la vimos ahora, que no pudriendo, porque cuando se pudre, lo que pasa es que los residuos se ven blancos y huelen muy mal. Entonces, cuando pasa eso, no está como haciéndose el sistema bien, tal vez las lombrices no están bien, tal vez algunas se han muerto y demás. También algo muy importante que quiero recalcar es la temperatura. Como hablamos de que las lombrices normalmente habitan en el suelo se mantiene muy fresco, más digamos en un bosque. Entonces, la temperatura es muy importante, tiene que mantenerse a temperatura ambiente. Si se calienta nuestra lombricompostera, las lombrices van a huir, literal, van a ver que se van a empezar a desplazar por las paredes y van a querer escapar. Entonces, lo digo porque ya me ha pasado. Entonces, para que lo tomen muy en cuenta, tiene que mantenerse una temperatura ambiente como 23 grados por ahí. Si se excede y ustedes, ustedes pueden acercar la mano a todos los residuos y sienten un calor muy fuerte que emana, hay que tomar acción. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, verdad? En estas situaciones, si vemos un montón si vemos que nuestra materia no se descompone, si vemos que está demasiado caliente, bueno, lo principal es la famosa hojarasca. Esto es una salvatandas. Ustedes van, recolecten en una bolsa, ojalá de tela reutilizable, ¿verdad? Y lo pueden, vamos a ver, pueden como machacar, así. La pueden machacar un poco para que estén, esté en pedazos más pequeños. No van a echar las hojas enteras. Lo trituran un poquito, puede ser hasta con las manos, como lo hice ahora. Y eso lo echan y lo incorporan y lo mueven. Eso va a estabilizar un montón el tema. Si hay problemas de humedad, si hay problemas de que la temperatura sube mucho, realmente ayuda un montón a cualquier problemática. Si ven que algo sale mal, lo primero que pueden hacer es la hojarasca. Y si no se estabiliza, entonces me contactan y vemos cómo lo solucionamos. Pero realmente a mí me ha pasado ya muchos problemas en este aprendizaje, y todo con la hojarasca se me ha estabilizado. Entonces, esto por ese lado. Entonces, cositas extra que no dije, que pueden ser muy útiles. La materia orgánica en mi casa, ¿dónde la voy yo guardando? Yo la voy guardando en un balde como este. Entonces, en un balde con tapa cerrado, yo ahí lo que voy haciendo es que la voy acumulando para cuando ya está más lleno, lo vengo a colocar en mi lombricompostera. Si ustedes van dejando la materia orgánica en un balde con tapa de fijo, porque si no, si no tiene tapa, entonces algunos cucarachas o diferentes ratones y demás pueden acercarse, o mosquillas, entonces tiene que tener tapa de este balde. Si lo dejamos mucho tiempo, se van a empezar a generar líquidos de la materia orgánica. Entonces, antes de echarlo a la lombricompostera, tenemos que vaciarle esos líquidos, pero eso solo ocurre si ustedes lo dejan una semana, digamos.
pero siempre asegúrense que lo que echen esté más o menos seco, que no haya líquidos, porque si no, aumenta demasiado la humedad y no queremos eso. Y después también quería enseñarles, creo que sí nos da chance, quería enseñarles como una parte ya del lixiviado y cómo aplicarlo. Entonces, como una parte más como para aplicar en nuestras huertas. Entonces, creo que aquí se ve bien. Vamos a ver. Ok. Entonces, como pueden ver, bueno, sí, no les expliqué. Vamos a ver. Cuando ya tenemos ese lixiviado recolectado, ¿verdad? En nuestra lombricompostera, lo que yo hago es un poco incómodo, ¿verdad? Tal vez ustedes pueden poner una llave o pueden poner la lombricompostera en alto y entonces ponen una llave y sale el lixiviado, pero lo que yo hago es básicamente volcar la caja inferior, ¿verdad? La vuelco y ya lleno un tarrito como este. Esto que ve acá es el lixiviado, tiene un color bastante oscuro y está lleno de macro y micronutrientes súper buenos para las plantas. Entonces, ¿cómo aplicamos el lixiviado? No podemos aplicarlo así tal cual porque es muy fuerte, entonces hay que diluirlo. Y la dilución súper fácil. Yo sí quería enseñarles porque yo a veces era muy chapa, entonces yo necesito que me expliquen desde cero. Entonces vamos a ver. La dilución puede ser una taza de lixiviado con 5 tazas de agua. Entonces, esto también lo pueden probar, pero es una de las diluciones que ya he probado y que funciona bastante bien. Tengo amigos que yo les he regalado de mi lixiviado y lo aplican y ven, por ejemplo, en la albahaca cómo crece un montón más, las hojas mucho más exuberantes y demás. Entonces, bueno, vamos a ver. Vaciamos en una taza, ¿verdad? Ok, entonces, una taza de lixiviado. Lo echo acá, ¿verdad? Y luego 5 tazas de agua. Entonces, no lo voy a hacer porque duramos mucho, pero para que vean más o menos, es súper sencillo. La proporción es 1:5. Entonces, 5. Vamos con el agua. La primera taza, ¿verdad? Una taza. Luego la segunda taza. 2 tazas. Y así hasta llegar a 5. Algunas personas recomiendan hacer hasta 10, o sea, 10 tazas de agua, pero con 5 a mí me ha funcionado bastante bien. Entonces, más o menos, eso es. No sé si ya podemos pasar como al espacio de dudas para escucharles y atenderlas en lo que yo conozca y lo que pueda, y si no, podemos investigar y yo les doy alguna respuesta más específica, porque hay muchas cosas que las he aprendido por experiencia, por chascos, entonces tal vez algunas cosas se escapan de mi conocimiento, pero igual espero responder la mayoría. Sí, muchas gracias, súper completo, la verdad, y está buenísimo. En realidad yo creo que, bueno, es casi todo lo que uno ocupa saber. Pero bueno, también surgen otras preguntas, ¿verdad? Como de detallitos. Entonces, la primera pregunta de Daniel Ballestero es si tengo lombriz roja californiana, pero conseguí otra de otro tipo, otra especie. ¿Hay problemas si las mezclo en la compostera? Ok, esto puede ser muy interesante, ¿verdad? Porque tal vez sí haya un problema porque empiezan a competir. Normalmente las especies... si tienen, digamos, como si se alimentan de lo mismo, si viven en las mismas condiciones, es muy probable que empiecen a competir por los recursos. Entonces habría que ver cómo es esta otra especie y básicamente puede probar, pero muy poquito, a ver si se llevan bien o si empiezan a competir, o si una especie empieza a morir y la otra empieza a reproducirse más. Entonces eso es una dinámica que habría que observar, porque eso es muy común, que las especies cuando están juntas y son muy parecidas, que empiecen a competir, entonces más bien puede ser negativo. Yo, para estar hacia la segura, recomendaría siempre usar la misma especie. Yo no he visto en sistemas que mezclen de diferentes tipos de lombrices, entonces yo recomendaría que no las mezcle, pero si las quiere mezclar,
tendría que primero observar esta dinámica. Si una especie se empieza a morir, si otra empieza a aumentar la población, o si se mantienen las dos unidas tranquilas. Sí, sería como hacer el experimento. Bueno, es un experimento bonito. Igual también yo me imagino que podría ser como sacar unas poquitas y tenerlas como aparte para, digamos, para no mezclar las dos y que de repente una mate a otras y se maten todas. Dice, vamos a ver el que sigue. Bueno, Jeffrey que pregunta que dónde se pueden comprar las lombrices. Ok, sí, esto es súper importante. Yo tengo el contacto de varios lugares con los precios. Vamos a ver, voy a decirles algunos en este momento. Está aquí. Si no, le puedo mandar el mensaje con toda la info a Ale y se los pase por correo, porque aquí estoy como con otro celular, entonces se me complica enviarlo al chat. Pero hay en Curridabat un lugar que se llama Ecolombri, 7.000 el kilo. Un lugar en Cartago, Llano Grande, también 9.000 el kilo. En el INA, en el Centro Especializado de Agricultura Orgánica, también venden las lombrices, 7.000 el kilo. Y también hay una empresa que se llama Huerto Zula, ellos también venden la lombriz roja californiana. Yo ahora les puedo pasar como estos contactos, tengo los números de teléfono también de estas personas o de estas empresas. Ok, entonces bueno, eso es como una cosa que queda pendiente. Yo les enviaré un correo con esta información que me pase María fijo al finalizar el taller. Bueno, tan pronto ella me lo envíe. Bueno, ya se la envié por WhatsApp. Si no, ok, ya lo tengo. Al ok, entonces ahora se los envío de una vez. Luego pregunta Daniel que si hay algún espacio en Heredia que recomiende para conseguir hojarasca. Que recomiende. Lo bonito de esto es que en serio puede ser cualquier parque. Digamos, esa hojarasca que yo he usado en las mías son del parque por mi casa, que es un parque que tiene como nada más 4 árboles. Entonces, no son ni hojas muy diversas, pero si hay la posibilidad, recomendaría un parque con muchos árboles, entonces vamos a tener mucha diversidad de hojas y que uno pueda ver que hay hongos y que se está descomponiendo, pero esa dinámica se ve más en lugares más boscosos, pero eso sería lo ideal, hojarasca que sea de lugares un poco con más bosque, con más árboles, y que veamos que ya se está hasta descomponiendo esa hojarasca, porque va a tener muchos microorganismos que ayuden en el proceso de compostaje. Ok, sí, bueno, la diversidad siempre es importante cuando estamos en el trópico. Pensando que son lombrices californianas, no habrá nada. Bueno, me acaba de surgir la pregunta, como no importa, ellas comen de todo. Estas lombrices no son nativas, eso es importante, sí, ellas no son de nuestro país, digamos, son de Europa, pero la diversidad, digamos, al menos en lo que he visto en las mías, siempre ha ayudado. Cuando salen diversos hongos, cuando hay algunos otros como pequeños microinvertebrados también, eso ayuda mientras no sea un exceso de hormigas o exceso de estos escarabajitos. Cuando hayan algunos pocos, esos también ayudan en el proceso de triturar la materia y demás. Ok, entiendo. Gracias. Y pregunta Gonzalo que si, bueno, dice, hojarasca, materia orgánica y lombrices solamente, ¿no se ocupa tierra para la caja? No se ocupa tierra. Eso es súper interesante porque muchas personas piensan que se necesita tierra, pero no se necesita tierra. Nada más. La cama de hojarascas, echan las lombrices y un poquillo de materia orgánica inicialmente. Y ya después ellas se desarrollan bien. Wow, yo pensaba que sí, qué interesante. Y bueno, Daniel pregunta que si los lixiviados de las composteras giratorias se pueden utilizar, me imagino que tal cual se utilizan estos. Eso creo que sí, no sabría decirle porque yo no conozco a profundidad los sistemas de compostaje giratorio. Entonces, tal vez creo que pueden preguntar, por ejemplo, a algunas marcas que sí lo manejan muy bien, como una marca que se llama 360 Soluciones Verdes. Ellos venden de estas composteras, tal vez a ellos sí le podrían preguntar, pero yo no sabría decirles.
Ah, ok, entiendo, gracias. Preguntar a Celi que si se deben evitar las hormigas al inicio para que no ataquen a las lombrices. Ok, esto es muy divertido. Una vez me pasó que parte de la hojarasca que yo estaba recolectando no me di cuenta y en una de las hojas había como un montón de huevos parecían hormigas, como un montón. Entonces yo la incorporé y tuve una explosión de hormigas. Con el tiempo se fueron regulando, no fue como un problema, pero sí no buscamos que hayan demasiadas. Van a ver que si lo empiezan a hacer, muy posiblemente vean hormiguitas, termitas también, que van a ver termitas, pero no se asusten, eso está normal y está bien. Mientras ustedes vean que sus lombrices están estables, que están realizando la descomposición de la materia, entonces no hay problema. Cuando empiecen a ver que tal vez hay menos lombrices, o los lombrices están escapando o la materia no se está descomponiendo, ahí es donde tenemos que prestar mucha atención y ver qué poder hacer. Pero con algunas hormigas no hay problema. Ah, ok, ok. Sí, igual es como estarla vigilando siempre, ¿verdad? Estar atenta a ella. Okay. Más que todo al inicio, cuando ya se estabiliza la población, como ellos son súper resistentes, realmente es muy tranquilo, ya uno no va a tener que estar tan pendiente. Ah, ok, ok. Pregunta Daniel que si cuando está muy ácida la compostera se puede utilizar cáscara de huevo para neutralizar también el pH. Posiblemente, ¿verdad? Lo que la cáscara de huevo proporciona son algunos, creo que era como calcio a los cultivos. Eso tal vez sí quedo debiendo saber como qué pasa cuando está muy ácido, porque lo que yo hago es aplicar hojarasca y me funciona bastante bien, pero no he tenido muchos problemas de acidez porque no le he hecho muchos cítricos ni limón ni así, pero sí podría investigar como algunos si están teniendo problemas de acidez, que igual puede ser difícil identificar qué es la acidez el problema, porque tal vez tendrían que utilizar un papel de pH para ver cuál es el pH, ¿verdad? O algún instrumento. A veces es difícil saber, es que es la acidez lo que está afectando, si es que uno no le echó un montón de limones o naranjas o así. Pero okay, sí podría investigar como algunas cosas que ayudan a neutralizar el pH. Creo que sí hay algunos productos. Sí, dice Daniel que no era una pregunta, que era un comentario. Yo lo leí como, perdón. Bueno. Gracias. Bueno, he dicho que nos compartió ese dato. Entonces con cáscara de huevo se neutraliza. Ok. Ok, ahora dice que si los líquidos hay que fermentarlos antes de aplicárselos foliarmente a las plantas. No, nada más debe hacer la dilución y ya está listo para aplicar foliarmente. Ok. Pregunta Yaritza que yo tengo una compostera, durante solo un año he utilizado estiércol. Bueno, perdón, no sé si a las personas que han hecho estas preguntas, si les gusta, si quieren como leerlas ustedes, porque de repente solo yo y Mario Pablo hablando, entonces también sería bonito como escucharlas y también verlas o verlos si quieren, digamos, encender sus cámaras y así. Pero, y digamos, entonces no sé si Yaritza quiere como hacer esa pregunta también para que explique como qué tipo de compostera es. No sé, Yaritza. Hola. Dale. Espero que estén muy bien. No activo la cámara porque ando demasiado mechuda. Estoy en cierre 4, entonces estoy como loca. Está bien, gracias. Entonces, vea, yo de hace más de un año practico esto del humus de lombriz, pero con estiércol. Fue por un trabajo de la universidad que inicié en mi práctica profesional de diplomado y yo empecé con esto. Ahora, bueno, yo lo he seguido haciendo con el estiércol de vaca. Siempre lo he mantenido así, me ha dado resultados excelentes, pero de hace días estoy con la curiosidad de iniciar con lo que son residuos o materia orgánica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿yo puedo seguir utilizando el estiércol e igual incorporarle la materia orgánica, o cómo sería en este caso? Es que nunca lo he hecho, entonces es mi duda, y yo digo, si algo me sale mal, porque eso es prueba y error,
así igual que usted, María Paula, me ha pasado a mí un montón de cosas. Entonces yo digo, y si le empiezo a agregar cascaritas, ¿qué pasa? Solo le sigo echando estiércol o le agrego la materia orgánica. Entonces esa es mi gran duda. Si tienes información, te agradezco montones. Vieras que yo creo que sí lo puedes mezclar, que no hay problema. Igual puede empezar, como yo eso no lo he hecho acá, entonces mejor puede empezar incorporando un poco de materia orgánica junto con el estiércol y ver qué tal, pero es muy probable que no haya problema porque en realidad el estiércol de vaca, por eso hasta ya únicamente esa materia ya es buen abono porque tiene mucho nutriente y también mucho pasto, a veces uno hasta le ve como el poco de zacate, ¿verdad? Entonces no creo que sea incompatible, más bien, por ejemplo, en uno de los apoyos adicionales que les envié como más a detalle, porque esas son siempre muchas preguntas de qué se echa y qué no, que de hecho ahora puedo abordar este tema que no lo dije ahora, indican que se puede utilizar este es como de estiércol de vaca y demás. Lo que no es, por ejemplo, de perros y de gatos. Eso sí no, porque puede incorporar o se pueden desarrollar algunos patógenos y como nosotros vamos a estar manipulándolo, entonces ya sí es más peligroso como para nuestra salud. Pero estiércol de vaca, yo creo que mezclarlo con materia orgánica como cáscaras y alimentos, no hay problema. Sí pensaría que si quiere, para estar más segura, empiece con poquito, mezclando un poquito de material orgánico, pero si no hay problema de fijo, sígalo ya con más, digamos. De acuerdo, muchísimas gracias. Voy a intentarlo y por ahí tal vez pueda pasarle los datos de cómo me fue. Muchas gracias. Sí, nos cuenta, por favor, para tener el dato. Listo. Muchas gracias. Sí, no sé si las demás personas que hicieron preguntas las quieren decir. Ustedes, sigue Mario. Ajá, sí, buenos días. Buenos días. Acá les saludo desde Guatemala. Miren, lo que pasa es que ando emprendiendo un proyecto acá por zona fronteriza, aquí entre Chiapas y Huehuetenango, acá en Guatemala, pero quería ver qué tanto puedo obtener de rendimiento, porque estoy proyectando para más o menos para 1,5 hectáreas, pero con frutales. Entonces quería ver qué tanto de composta puedo utilizar para esa superficie. Para aplicarlo, o el sistema de compostaje para algo más grande. Sí, para un área más grande, ¿cómo podría implementarlo? Como lo que habían especificado, que son como que áreas más urbanas, pero en terrenos más amplios, ¿cómo podría aplicarlo para que no me salgan los costos más altos y que sí me cubra una cierta parte? Ok, súper bien. Yo podría consultar con un profesor que él es de agronomía y ellos utilizan en una finca experimental el lombricompostaje para tratar estiércol justamente, pero ya mucho más grande. Entonces tienen sistemas ya más estructurados, ellos utilizan de cemento, como unas zanjas muy grandes con las lombrices y ya es algo como más industrial. Entonces yo le puedo, yo le podría consultar a este profesor como más a detalle el sistema de ellos para que usted lo pueda aplicar. Nada más, si quiere deja su contacto en el chat para que yo después le puedo mandar la información o hasta podría coordinar con este profesor, es muy amable, si no, para que nos explique cómo ya llevarlo a un mayor nivel. Entonces deje su info o también el formulario está, ¿verdad? Gonzalo, ¿es? No, Mario Mateo. Mario, perdón, ok, Mario, está ahí. Yo te dejo mi correo electrónico. Le agradezco mucho por responder a mi duda. Mario. Con mucho gusto. Bueno, para meter un poquito ahí la cuchara, yo vivía en una finca donde tenían unas lombricomposteras gigantes y las hacían, lo que hacían era que hacían un hueco en el suelo, era como de 2 por 3 metros. Y abajo, digamos, en el suelo, como en lugar de tener un recipiente, la compostera tiene que tener un desnivel para que ese desnivel ayude como a recolectar los lixiviados, los cuales se recolectan en un recipiente que se pone como al final de la compostera, al final de ese desnivel. No tiene que ser tan
digamos, tanto el desnivel, creo que eran como 15 grados en esa, pero eso ayuda como a que los lixiviados se vayan hacia ahí. En estas composteras, lo que tenían en la parte de abajo, digamos, para aislar la lombricompostera o el espacio donde están las lombrices de la tierra, eran como plásticos muy grandes y muy resistentes, porque también, digamos, lo que pasa es que si las lombrices están en contacto con la tierra directa, puede que lleguen como depredadores de las lombrices, porque de ahí hay un montón de lombrices, ahí es el espacio perfecto para un depredador. Entonces, como las canarias, que de repente se las comen o así, u otros depredadores, entonces tenían este plástico y está permanentemente tapada con otro plástico por encima, y ellos como que constantemente la revisaban que se estuviera cerrando, y la tenían dividida como en 3 secciones. La primera sección donde se ponían los compuestos orgánicos que estaban como en sus, o sea, que estaban como casi recién traídos de la cocina o algo así, o de donde los recolectaran. Los dejaban como descomponer un poquito. En la segunda lo que había era mucha hojarasca con estos compuestos, y en la tercera ya estaban lombrices, hojarasca y los compuestos orgánicos. Entonces la iban moviendo como cada cierto tiempo, de estarla revisando, digamos, que se vaya realizando el proceso de descomposición para llevárselo a las lombrices finalmente, y en la última parte había un recipiente donde se ponían donde se recogían los lixiviados. Entonces, yo tengo también un manualcito de cómo montarse una de estas grandes, se lo puedo pasar también, se los podemos pasar ahí por correo, y con esta información que nos pase María Paula también. Correcto. Y tenía otra duda, por ejemplo, si cuento, por ejemplo, con árboles, en cierta manera, ¿qué tan ácido podría ser el lixiviado de las hojas solo o de hojarasca, digamos? ¿Es mejor colectar cuando esté seca o recién caída? Esa es otra mi duda. Ok, esto también es como muy importante, es el tema de la mezcla de carbono y nitrógeno en nuestra compostera. Entonces, esto es muy importante más que todo para los microorganismos que van a estar asociados a la lombricompostera, que ya salen por el sistema digestivo de las lombrices o que vienen incorporados desde la hojarasca que aplicamos. Entonces, siempre hay que tener un poco más de carbono que de nitrógeno. Entonces, para asegurarnos de eso, por ejemplo, los residuos orgánicos de frutas, de vegetales frescos, que es todo lo que se ve verde, como las hojas verdes, los cáscaras y demás, eso aporta más nitrógeno que carbono. Y los residuos secos y cafés, como esta hojarasca seca, palitos, también acerrín, vamos a ver, yo les hice como una descripción de hojarasca seca, acerrín, ramas, papel y cartón. Eso aporta más carbono. Entonces, cada vez que nosotros incorporemos los residuos que tienen más nitrógeno, hay que acompañarlos con un poco de hojarasca, por ejemplo, o acerrín, o papel, o cartón, para que tenga un nivel adecuado de carbono-nitrógeno, con un poco más de carbono. Entonces, por eso es que si nosotros, por ejemplo, pensamos que podemos utilizar las hojas, pero hojas, por ejemplo, de las podas, o sea que de las hojas frescas, ¿verdad? No secas, entonces vamos a estar incorporando más nitrógeno. Y hay que tener cuidado, porque cuando hay mucho más nitrógeno, entonces se nos desbalancea y empiezan malos olores. Entonces, más bien siempre hay que tener un poco más de carbono y un poquillo menos de nitrógeno. Correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego seguía Juan Valverde. Juancito, hola. Hola, chiquillas. Bueno, no era como una pregunta como tal, sino más que todo como más o menos una respuesta a la pregunta que hizo el compañero, si no me equivoco, ¿quién era? Daniel. Bueno, lo de las composteras giratorias, que si se podían usar los lixiviados. Bueno, yo ahí solo hacía como el comentario de que no es usual, bueno, no debería ser común que una compostera giratoria produzca demasiados lixiviados como si lo hace una lombricompostera, porque
se debería controlar muy bien la humedad que tiene la compostera giratoria para que no se produzcan esos charcos de caldo, ¿verdad? Porque no hay un sistema como tal para recolectarlos. Y si la compostera giratoria tiene demasiada humedad, también como que se da un incremento acelerado de moscas y otros insectos que no son como, podrían ser una plaga más bien en la compostera. Entonces solo era eso, un comentario por ahí, chiquillas. Por ahí. Gracias, Juan. Juan es compañero mío de carrera de biología tropical y él lleva varios tiempo a tener una lombricompostera, de hecho tiene una lombricompostera en baldes y también la compostera giratoria. Entonces sabe muchísimo sobre ese tema también. Muchísimas gracias. Sí, súper buen aporte. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien quiere como hacer un comentario o otra pregunta más. ¿Yo? Sí, dale, Gonzalo. Buenos días, ¿todo bien? Tengo un pequeño restaurante en Ciudad Quesada y sueño con devolver al suelo la materia orgánica que sobra por ahí, que para ser sinceros es poquita por el tipo de comida que hacemos. Me interesa la información de poder hacer una lombricompostera grande. Ya tengo lombriz roja californiana debajo de un árbol a la sombra con medio estañón, pero no sé si lo estoy haciendo bien. He leído que hay que fermentar los líquidos para luego aplicarlos foliar y dependiendo de la cantidad que uno vaya a manejar, creo, por eso es la pregunta, si hay que hacer hacer un precompost antes de aplicarlo a las lombrices para que ellas puedan descomponerlo más rápido. Y para ya no cansarles con el cuento, voy a estarle enviando información a Mapa Verde, Mapa, era verdad, y fotos de lo mío, porque no quiero echarlo a perder y seguir este proceso, ya que quiero manejar tanta cantidad, pero primero quiero como reproducirlas bastante antes de empezar a aplicar, antes de saturarlas y de sobrecalentar o sobrefermentar el lombricompost y matarlas. Entonces Ok. Vamos a ver, entonces de lo que pude, si se me olvida alguna pregunta me la recuerdas. Entonces, con el tema de el lixiviado para aplicarlo foliar, como les comenté, puedo enviarles, de hecho, como si quieren algunos videos de una persona que explica cómo aplicarlo, que nada más disolviéndolo, no disolviéndolo, haciendo la dilución con agua. No es necesario fermentarlo, tal vez, pero hay varios métodos, tal vez algunas personas lo fermentan igual. Sin embargo, solamente diluido ya se ven los efectos positivos. Como les comentaba, tengo algunos amigos que ya lo han aplicado y ven cómo las plantas crecen con más fuerza, con un follaje más exuberante y se quedan enamorados. Entonces, por eso es un súper abono del lixiviado, y no únicamente para la parte foliar, sino también se puede aplicar directamente en la tierra. Y sobre el precompostaje, vieras que creo que no es necesario, y tal vez podría ser como más complejo, porque ese precompostaje sería con un método diferente. Entonces, lo que yo recomendaría es nada más picar muy bien los residuos orgánicos, porque entre más picados estén y se pongan ya picados en la lombricompostera, las lombrices van a poder alimentarse más rápido de ellos, y el esfuerzo mecánico como con residuos más grandes y largos va a ser menor. Entonces, picarlo así súper bien, eso sería lo ideal nada más. No es necesario un precompostaje para que haya como buen rendimiento, a menos que se quisiera, pero no es necesario. Y de fijo, para que todos y todas sepan, ustedes me pueden contactar a mapa.verde en Instagram, y yo con todo el gusto les puedo dar un acompañamiento. Mi objetivo es que todos y todas podamos tener nuestra lombricompostera y darle un manejo a los residuos orgánicos, que ya vimos
toda la problemática de los rellenos sanitarios y todos los impactos. Entonces, el objetivo es que todos y todas lo podamos lograr y yo les puedo dar un acompañamiento con lo que he aprendido por si pasa alguna emergencia o si necesitamos asesoría de alguien en otros temas también. Buenísimo. Entonces, sería así. Gracias. Sí, súper completa la información. De verdad, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Y qué bien, Gonzalo, que quiere como compostar los residuos de sus restaurantes. Sí. Sí. Sí, no sé si hay más preguntas o comentarios. Yo quería recordarles también que se les envió al correo un manual que elaboré en base a este taller, con imágenes de todo, con las instrucciones, por si algo se les olvidó, por si no pudieron anotar, para que lo tengan ahí más claro. También con una introducción sobre los rellenos, sobre las lombrices y demás, para que lo consulten. A mí me gustaría también una foto antes de salirnos. Si les gustaría como poner su cámara, no sé, si se apuntan o les da penilla. Carmen. A mí me da un poco de pena porque soy muy guapo. Bueno. Voy a colocarme así. ¿Vos la puedes tomar? Sí, yo la tomo. Yo la tomo. Yo veo una panita. Ay, qué bueno verlos, qué bueno ver personas. Es muy raro como hablar a cuadritos. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tomarla. 1, 2 y 3. Bueno, faltaba. Perdón. Voy. 1, 2 y 3. Listo. Ya quedó. Sí, quedó bonita. Bueno, muchas gracias. Queda pendiente de que les enviemos 2 cosas. Bueno, lo de dónde comprar las lombrices, que me lo pasó María Paula por mensaje, ya se los voy a enviar. Y lo de la información sobre composteras más grandes. Entonces, te los vamos a estar enviando pronto. Y muchas gracias de verdad por ser parte del taller y por todos los aportes. Vamos a estar colgando el video de la transmisión y de las preguntas que sentimos que puedan aportar también al proceso de otras personas en la página en el canal de YouTube de Proyecto Guarumo. Lo pueden buscar como Guarumo Restauración Ecológica, y ahí hay otros más, digamos, que también han salido de otros talleres de Guarumeando, por si los quieren consultar. Muchas gracias, y muchas gracias a María Paula, y espero vernos pronto en otro taller. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, chiquillas. Estuvo muy bonito. Ay, gracias. Ay, estuvo súper lindo, güey. Oh my God. Okay.